El disparo resonó en la nave espacial, mientras Jake Morrison se lanzó detrás de una consola metálica. Los fragmentos de metal volaron por el aire cuando el proyectil de energía impactó justo donde había estado parado segundos antes. Su corazón latía con fuerza mientras apretaba su rifle de plasma contra el pecho. La criatura que los había atacado era diferente a cualquier cosa que hubiera visto en sus 10 años como soldado espacial. Su piel era de un color verde oscuro con manchas doradas que brillaban bajo las luces de emergencia rojas de la nave. Tenía 4 brazos musculosos y una cabeza alargada con ojos que parecían 2 soles violetas. Sus colmillos sobresalían de una boca que podría partir a un hombre por la mitad. Pero lo más extraño no era su apariencia. Era que había dejado de disparar. Jake se asomó cuidadosamente desde su refugio. La criatura estaba parada en medio del pasillo, con sus 4 brazos a los costados. Su arma, una especie de lanza de energía que zumbaba con poder, descansaba en el suelo. Sus ojos violetas lo miraban directamente. Por primera vez en la batalla habló. Su voz era profunda y áspera, pero las palabras salieron en perfecto español. «Dime, humano, ¿soy fea o valiente?» Jake parpadeó, seguro de que había escuchado mal. Jake parpadeó, seguro de que había escuchado mal. El traductor universal de su casco confirmó que había entendido correctamente, y la pregunta lo golpeó como un martillo. En todos sus encuentros con razas alienígenas nunca había escuchado algo tan humano. «¿Qué?», murmuró, sin salir completamente de su escondite. Los pasos pesados hacían eco en el pasillo dañado. «Tu especie nos llama salvajes, monstruos, bestias sin alma». Su voz se quebró ligeramente. «Pero yo siento, yo pienso, yo sueño». Jake notó algo que no había visto antes en la batalla. Había lágrimas corriendo por el rostro de la criatura. Lágrimas verdes que brillaban como esmeraldas líquidas. Mi nombre es Sara, de la tribu de las montañas cristalinas, continuó. He viajado muy lejos para encontrar respuestas. Para encontrar la verdad sobre lo que somos. Lentamente, Jake se puso de pie. Su rifle seguía apuntando hacia ella, pero algo había cambiado en el aire. La tensión seguía ahí, pero ahora estaba mezclada con confusión y una extraña curiosidad. ¿Por qué me atacaste?, preguntó Jake, manteniendo su arma lista pero sin apuntar directamente. «Porque es lo que esperabas», respondió Sara. Es lo que tu especie siempre espera de nosotros. Violencia. Barbarie. Pero estoy cansada de cumplir expectativas. La nave se sacudió violentamente. Más disparos de energía resonaron en la distancia. La batalla continuaba en otras partes de la estación espacial. Pero en este pasillo, 2 enemigos se enfrentaban con palabras en lugar de armas. «Mi gente me envió aquí para recuperar algo que ustedes robaron», dijo Sara. «Pero cuando llegué, vi algo diferente. Vi humanos ayudando a otros humanos heridos». Vi compasión, vi lo que mi gente dice que no existe en ustedes. Jake bajó su rifle completamente. ¿Qué robamos? Los huevos de nuestros ancestros. Los guardas en su museo como trofeos. La voz de Sara se llenó de dolor. «Son sagrados para nosotros. Contienen las memorias de generaciones pasadas». La revelación golpeó a Jake como una onda de choque. Sabía exactamente de qué hablaba. Los artefactos alienígenas que habían sido exhibidos en la estación como símbolos de victoria humana. No sabía que eran sagrados. Dijo honestamente. «Lo sé», respondió Sara. «Por eso te pregunto ahora». «¿Soy fea o valiente?» Porque necesito saber si un humano puede ver más allá de estas garras y estos colmillos. Necesito saber si hay esperanza para nuestras especies. Más allá de la apariencia intimidante, vio inteligencia en esos ojos violetas, vio dolor, esperanza y una dignidad que lo conmovió profundamente. «Eres valiente», dijo finalmente. Muy valiente. El disparo resonó en la nave espacial mientras Jake Morrison se lanzó detrás de una consola metálica. Los fragmentos volaron cuando el proyectil de energía impactó donde había estado. Su corazón latía fuerte mientras apretaba su rifle de plasma contra el pecho. La criatura atacante era diferente a cualquier cosa vista en sus 10 años como soldado espacial.
Su piel verde oscura tenía manchas doradas que brillaban bajo las luces rojas de emergencia. 4 brazos musculosos y una cabeza alargada con ojos como soles violetas. Sus colmillos sobresalían de una boca capaz de partir un hombre por la mitad. Pero lo extraño no era su apariencia, sino que había dejado de disparar de... La criatura estaba parada en el pasillo, con sus 4 brazos a los costados. Su lanza de energía descansaba en el suelo, zumbando con poder. Sus ojos violetas lo miraban directamente. Habló por primera vez. Su voz profunda y áspera pronunció palabras en perfecto español. Dime, humano, ¿soy fea o valiente? Su traductor confirmó lo escuchado. La pregunta lo golpeó como un martillo. Nunca había oído algo tan humano de una raza alienígena. ¿Qué? Murmuró sin salir completamente. La criatura avanzó un paso. Sus pasos pesados hacían eco en el pasillo dañado. Tu especie nos llama salvajes, monstruos, bestias sin alma. Su voz se quebró. Pero yo siento... Pienso. Sueño. Jake notó lágrimas verdes corriendo por su rostro, brillando como esmeraldas líquidas. Mi nombre es Tara de la tribu de las montañas cristalinas, continuó. He viajado lejos buscando respuestas. La verdad sobre lo que somos. Lentamente Jake se incorporó. Su rifle seguía listo, pero no apuntaba directamente. ¿Por qué me atacaste?, preguntó. Porque es lo que esperabas, respondió Sarah. Lo que tu especie siempre espera. Violencia, barbarie. Estoy cansada de cumplir expectativas. La nave se sacudió violentamente. Disparos distantes resonaron mientras la batalla continuaba en otras secciones. En este pasillo, 2 enemigos se enfrentaban con palabras. Mi gente me envió a recuperar algo robado, dijo Sarah. Pero al llegar vi algo diferente. Humanos ayudando a heridos. Pasión. Lo que mi pueblo dice que no existe en ustedes. Jakey bajó completamente su rifle. ¿Qué robamos? Los huevos de nuestros ancestros. Los exhiben como trofeos. Su voz se llenó de dolor. Son sagrados. Contienen memorias de generaciones pasadas. Jake conocía exactamente los artefactos alienígenas exhibidos como símbolos de victoria humana en el Museo de la Estación. No sabía que eran sagrados, admitió. Lo sé, respondió Sarah. Por eso pregunto ahora. ¿Soy fea o valiente? Necesito saber si un humano puede ver más allá de estas garras y colmillos. Si hay esperanza para nuestras especies. Jake la observó realmente por primera vez. Más allá de la apariencia intimidante, vio inteligencia en esos ojos violetas. Dolor, esperanza y una dignidad profunda. Eres valiente, dijo finalmente. Muy valiente. Sarah cerró sus ojos por un momento, como si las palabras fueran una bendición largamente esperada. Tu comandante, el que llaman Scott Williams, ordenó la destrucción de nuestro templo hace 3 ciclos lunares, dijo que éramos una plaga que debía ser exterminada. Jake sintió un nudo en el estómago. Conocía esa orden. Había estado presente cuando Williams la dio. En ese momento le pareció una decisión militar necesaria. Ahora, viendo a Sarah, se sentía como cómplice de un crimen. ¿Había familias en ese templo?, preguntó, aunque temía la respuesta. 43 de los nuestros. Ancianos, jóvenes, niños que apenas habían aprendido a caminar. Y las lágrimas verdes continuaron fluyendo. No eran soldados. Eran guardianes de nuestra historia. La culpa atravesó a Jake como una espada. No lo sabíamos. Creíamos que era una base militar. Los exploradores humanos nunca preguntaron. Vieron nuestras ceremonias de duelo por los muertos y las interpretaron como preparativos de guerra. Otra explosión sacudió la estación. Las luces parpadearon antes de estabilizarse. En la distancia, Jake podía escuchar órdenes gritadas en inglés y los pasos pesados de botas militares acercándose. Van a venir por mí, dijo Sarah recogiendo su lanza del suelo. Tu gente no entiende las conversaciones entre enemigos. Puedo explicarles, ofreció Jake rápidamente. Sarah sonrió, una expresión sorprendente en su rostro feroz. ¿Explicar qué? ¿Que la bestia salvaje tiene sentimientos?
¿Que el monstruo puede llorar? The sound of heavy military boots grew closer. He could hear his squad leader Danny Rodriguez shouting orders to secure the eastern corridor. They had perhaps 30 seconds before his unit would arrive, and the fragile moment of understanding would shatter like glass. There has to be another way, Jake said urgently. You came here for the ancestral eggs. I know where they're kept. Zara's violet eyes widened with surprise. You would help me retrieve them? If it means preventing more bloodshed between our peoples, yes. Jake made his decision in that instant. The museum vault is 3 levels down. I have access codes. Why? Thara asked, studying his face intently. Why would you betray your own kind for a creature you met moments ago? The demonizing rhetoric that made it easier to pull the trigger. Looking at Zara now, he saw the lie at the heart of it all. Because I'm tired of being afraid, he said simply. Tired of shooting first and asking questions later. The footsteps were almost upon them now. Jake could hear Rodriguez's voice clearly, calling his name with increasing urgency. Zara gripped her energy lance, her forearms tensing as she prepared for battle. If I go with you, she said quietly, your people will consider you a traitor. Maybe, Jake acknowledged. But they already consider you a monster, and I can see that's not true either. Then she did something that would have seemed impossible minutes earlier. She extended one of her hands toward him in what was unmistakably a gesture of trust. My people have a saying, she told him as he clasped her hand. The bridge between 2 shores is built with stones of courage, not weapons of fear. Jake nodded, understanding the weight of what they were attempting. Rodriguez and his team will be here in seconds. The maintenance shaft behind that panel leads to the lower levels of... It'll be cramped for someone your size, but it's our only chance. I was not built for crawling through human-sized spaces. Then we better move fast, Jake replied, already prying open the access panel. Because the alternative is a firefight that helps nobody. As they squeezed into the maintenance tunnel, Jake couldn't help but marvel at the bizarre turn his day had taken. This morning he'd awakened ready to fight monsters. Now he was helping one of those supposed monsters reclaim sacred artifacts stolen by his own people. The tunnel was indeed cramped, with barely enough room for Jake to crawl on his hands and knees. Behind him, he could hear Zara struggling to fit her larger frame through the narrow space, her 4 arms creating additional complications. The sound of scraping metal and muffled curses in her alien language filled the shaft. How much further? Zara whispered, her voice strained from the awkward position. 2 more junctions, then we drop down to level 3, Jake replied, pausing to check his handheld scanner. The museum vault should be directly below us. He crawled in relative silence for several more minutes, the only sounds being their labored breathing and the distant rumble of the ongoing battle. Jake found himself wondering if he was making the biggest mistake of his life or the first truly right decision he'd made in years. El sonido de botas militares pesadas se acercaba. Jake podía escuchar a su líder de escuadrón, Danny Rodriguez, gritando órdenes para asegurar el corredor este. Tenían quizás 30 segundos antes de que llegara su unidad, y el momento frágil de entendimiento se rompiera como vidrio. Tiene que haber otra forma, dijo Jake urgentemente. Viniste por los huevos ancestrales. Sé dónde los guardan. Los ojos violetas de Zara se abrieron con sorpresa. ¿Me ayudarías a recuperarlos si significa prevenir más derramamiento de sangre entre nuestros pueblos? Sí. Jake tomó su decisión en ese instante. La bóveda del museo está 3 niveles abajo. Tengo códigos de acceso. ¿Por qué? Preguntó Zara, estudiando su rostro intensamente. ¿Por qué traicionarías a los tuyos por una criatura que conociste hace momentos? Jake pensó en toda la propaganda que le habían dado sobre su especie, la retórica deshumanizante que facilitaba apretar el gatillo. Mirando a Zara ahora, vio la mentira en el corazón de todo. Porque estoy cansado de tener miedo, dijo simplemente. Cansado de disparar primero y preguntar después. Jake podía escuchar claramente la voz de Rodríguez gritando su nombre con urgencia creciente. Zara agarró su lanza de energía, sus 4 brazos tensándose mientras se preparaba para la batalla. Si voy contigo, dijo en voz baja, tu gente me considerará un traidor. Pero ya te consideran un monstruo.
y puedo ver que eso tampoco es cierto. Por un momento, Sara se quedó perfectamente quieta, sopesando sus palabras. Entonces hizo algo que habría parecido imposible minutos antes. Extendió una de sus manos hacia él en lo que era inconfundiblemente un gesto de confianza. Mi gente tiene un dicho, le dijo mientras él tomaba su mano. El puente entre dos orillas se construye con piedras de valor, no con armas de miedo. Jake asintió, entendiendo el peso de lo que intentaban. Rodríguez y su equipo estarán aquí en segundos. El túnel de mantenimiento detrás de ese panel lleva a los niveles inferiores. Será estrecho para alguien de tu tamaño, pero es nuestra única oportunidad. Zara miró la abertura estrecha que Jake indicó. No fui construida para arrastrarme por espacios de tamaño humano. Entonces mejor nos movemos rápido, respondió Jake, ya abriendo el panel de acceso, porque la alternativa es un tiroteo que no ayuda a nadie. Mientras se apretaban en el túnel de mantenimiento, Jake no podía evitar maravillarse del giro extraño que había tomado su día. Esta mañana había despertado listo para luchar contra monstruos. Ahora estaba ayudando a uno de esos supuestos monstruos a reclamar artefactos sagrados robados por su propia gente. El túnel era realmente estrecho, con apenas espacio suficiente para que Jake gatea sobre sus manos y rodillas. Detrás de él podía escuchar a Sara luchando para meter su marco más grande por el espacio angosto, sus 4 brazos creando complicaciones adicionales, el sonido de metal raspando y maldiciones ahogadas en su idioma alienígena llenaba el túnel. ¿Cuánto falta?, susurró Sara, su voz tensa por la posición incómoda. 2 cruces más. Luego bajamos al nivel 3, respondió Jake pausando para revisar su escáner portátil. La bóveda del museo debería estar directamente debajo nuestro. Gatearon en silencio relativo por varios minutos más, los únicos sonidos siendo su respiración laboriosa y el rumbo distante de la batalla en curso. Jake se encontró preguntándose si estaba cometiendo el error más grande de su vida o la primera decisión verdaderamente correcta que había tomado en años. El túnel comenzó a inclinarse hacia abajo, llevándolos más profundo en la estación. El aire se volvió más espeso y húmedo, cargado con el olor metálico de la maquinaria reciclando atmósfera. Las superficies del túnel estaban cubiertas de condensación que hacía el gato aún más traicionero. Jake, la voz de Sara era apenas audible. ¿Qué pasará con tu carrera cuando descubran lo que hiciste? No lo sé, admitió Jake. Probablemente corte marcial. Pero no puedo vivir conmigo mismo sabiendo que podría haber ayudado y elegí no hacerlo. Tu especie es más compleja de lo que mi gente cree, murmuró Sara. Nos enseñaron que todos los humanos son iguales, fríos. Nor. Y a nosotros nos enseñaron que ustedes son salvajes sin alma, respondió Jake. Supongo que ambos bandos han estado equivocados. Llegaron a una intersección donde el túnel se dividía en 3 direcciones. Jake consultó su mapa digital antes de señalar el camino del medio. Por ahí. 5 minutos más y deberíamos estar sobre la bóveda. Mientras avanzaban, Sara comenzó a hablar de su mundo natal. Escribió ciudades cristalinas construidas en acantilados que tocaban las nubes, bosques donde los árboles cantaban con el viento y océanos que brillaban con bioluminiscencia durante las noches. Voz se llenó de nostalgia mientras hablaba de las ceremonias donde su gente honraba a los ancestros, ritmos antiguos que conectaban generaciones. Los huevos ancestrales no son solo objetos, explicó. Cada uno contiene las experiencias de vida de un ancestro. Sus memorias, sabiduría, incluso sus emociones quedan preservadas. Cuando uno de nosotros toca un huevo durante la ceremonia de mayoría de edad, experimentamos esas vidas como si fueran propias. Jake se detuvo asombrado. ¿Quieres decir que son como bibliotecas vivientes? Son almas. Cuando tu gente los tomó, no solo robaron objetos, robaron a nuestros muertos. La enormidad de lo que los humanos habían hecho finalmente golpeó a Jake con total fuerza. No habían tomado simples artefactos, habían profanado tumbas, separado familias de sus ancestros por generaciones. ¿Cuántos huevos tomamos?, preguntó, aunque temía la respuesta. 17. 1000 años de historia. La voz de Sara se quebró. Mi bisabuela está entre ellos. Nunca pude conocer sus historias. Jake sintió una ira ardiente hacia su propia especie.
¿Cómo pudieron ser tan ciegos? Tan arrogantes. Los recuperaremos, prometió. Todos. Finalmente llegaron a una rejilla que daba a un corredor del nivel inferior. Jake la abrió cuidadosamente y se asomó. El área estaba desierta, iluminada solo por luces de emergencia que proyectaban sombras largas. El museo estaba a solo 100 metros por el pasillo. La costa está libre, murmuró Jake, saliendo del túnel. Se estiró, aliviado de estar de pie nuevamente. Sara emergió detrás de él con considerable dificultad, sus 4 brazos desenredándose mientras se las arreglaba para ponerse de pie. Era aún más imponente en el espacio abierto, su cabeza casi tocando el techo del corredor. ¿Cómo entramos?, preguntó, señalando hacia la pesada puerta metálica del museo que brillaba con múltiples cierres de seguridad. Jake sonrió grimamente. Beneficios de ser personal militar de confianza. Sacó una tarjeta de identificación de su bolsillo. Tengo acceso de nivel 5. Debería ser suficiente. Se acercaron a la entrada del museo. Jake deslizó su tarjeta y tecleó su código personal. Por un momento horrible pensó que podría no funcionar. Entonces la puerta se abrió con un suave siseo. El interior del museo estaba en penumbra, iluminado solo por las vitrinas que contenían varios artefactos alienígenas. Jake había estado aquí antes en tours oficiales, pero nunca había realmente mirado los objetos en exhibición. Ahora, viendo todo a través de los ojos de Sara, cada pieza parecía una acusación. ¿Allí?, susurró Sara, señalando hacia una vitrina grande en el centro de la habitación. Jake siguió su mirada y vio 17 objetos ovoides del tamaño de cabezas humanas. Eran hermosos de una manera que nunca había apreciado antes. Cada huevo tenía patrones únicos de colores que parecían moverse bajo la superficie, como aurora boreal capturada en cristal. Son preciosos, murmuró Jack. Son mi familia, respondió Sara simplemente. La vitrina tenía su propio sistema de seguridad, pero la tarjeta de Jake funcionó aquí también. Mientras la cubierta transparente se levantaba, Sara se acercó con reverencia. Sus manos temblaron, mientras extendía una hacia el huevo más cercano. En el momento en que sus dedos tocaron la superficie, todo cambió. El huevo comenzó a brillar con luz suave y dorada. Los patrones en su superficie se movieron más rápido, como si estuvieran despertando de un sueño largo. Sara jadeó y sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Abuela Kes, susurró en su propio idioma, luego dirigiéndose a Jake. Ella me conoce, puede sentir mi presencia. Uno por uno, Sara tocó cada huevo. Cada uno respondió con su propia luz única, y Jake comenzó a escuchar algo extraordinario. Música suave y melancólica, como si viniera de muy lejos. Las voces de los ancestros, cantando bienvenidas a casa. Es amor, respondió Sara. Amor que ha sobrevivido siglos. Pero su momento de reunión fue interrumpido por el sonido de botas acercándose rápidamente. Jake se dirigió a la entrada y vio luces de linternas acercándose por el corredor. Nos encontraron, dijo urgentemente. Tenemos que irnos. Ahora, Sara comenzó a recoger los huevos rápidamente, acunándolos en sus 4 brazos como bebés preciosos. No puedo dejar ni uno. ¡No tienes que hacerlo! Jake prometió, ayudándola a cargar algunos. Pero tenemos que movernos. Y mientras salían por una salida de emergencia en la parte trasera del museo, Jake se dio cuenta de que había cruzado una línea de la que nunca podría regresar. Ya no era solo un soldado siguiendo órdenes, se había convertido en algo diferente. En algo mejor. Los pasillos de la estación se habían vuelto un laberinto mortal. Jake guió a Sara por rutas de mantenimiento que conocía de sus entrenamientos, evitando las áreas principales, donde las patrullas humanas buscaban intrusos. Cada pocos minutos se detenían para escuchar, asegurándose de que no fueran seguidos. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó Sara en voz baja, ajustando su agarre en los huevos ancestrales. Incluso con sus 4 brazos cargar 17 objetos tan preciados era una tarea difícil. Bahía de Carga 3, respondió Jake, consultando su mapa portátil. Hay una lanzadera de escape ahí. Si podemos llegar sin ser detectados, podrás regresar a tu nave. ¿Y tú?
preguntó Sara. No puedes venir conmigo. Tu gente en mi mundo no sería recibida gentilmente. Jake había estado evitando pensar en esa pregunta. Supongo que enfrentaré las consecuencias cuando lleguen. Ese no es un plan, dijo Zara con algo que sonaba como preocupación genuina. Mi gente te mataría por ser humano antes de escuchar explicaciones. Entonces me quedaré aquí y enfrentaré la música. Jake se encogió de hombros. Al menos sabré que hice lo correcto. Se movieron en silencio por varios minutos más, navegando por corredores secundarios que raramente se usaban. La estación era enorme, construida para albergar miles de personal, pero la batalla había forzado la evacuación de la mayoría de áreas civiles. Jake, dijo Sara de repente, deteniéndose. Hay algo más que debes saber, algo sobre por qué vine realmente aquí. Estuvieron en una intersección desierta. Jake notó que la expresión de Sara había cambiado, volviéndose más grave. Los huevos ancestrales eran solo parte de mi misión. Continuó. También vine a entregar un mensaje. Una propuesta de mi gente a la tuya. ¿Qué tipo de propuesta? Paz. Mi tribu no quiere más guerra. Hemos visto suficiente muerte. Los ancianos me enviaron para encontrar humanos que pudieran escuchar razón. Por eso preguntaste si eras fea o valiente. Era una prueba. En parte, necesitaba saber si era posible que nuestras especies se entendieran, si un humano podía ver más allá de la apariencia y encontrar el alma dentro. ¿Y qué decidiste? Sara lo miró directamente a los ojos. Pero también que el camino será muy difícil. Antes de que Jake pudiera responder, el sonido de pasos metálicos resonó desde el corredor por el que habían venido. Luces de linterna se movieron contra las paredes, acercándose rápidamente. «Maldición», murmuró Jake. «Deben haber seguido nuestro rastro desde el museo». Por aquí, Sara señaló hacia un corredor de mantenimiento que Jake no había notado. «Mi oído es mejor que el tuyo. Hay una corriente de aire viniendo de esa dirección. Debe llevar a un área abierta». Corrieron por el corredor estrecho, sus pasos amortiguados por las superficies metálicas. Los huevos ancestrales brillaban suavemente en los brazos de Sara, proyectando patrones de luz danzantes en las paredes. El corredor se abría a una bahía de carga menor que Jake no reconoció. Varias lanzaderas pequeñas estaban atracadas, incluyendo una que parecía estar en condiciones de vuelo. «Esa», señaló Jake hacia una lanzadera de reconocimiento de 2 asientos. «Es rápida y tiene suficiente combustible para llegar a tu nave». Mientras se acercaban a la lanzadera, Sara se detuvo súbitamente. Jake, no puedo llevarte conmigo, pero tampoco puedo dejarte aquí para que enfrentes las consecuencias solo. «No tienes opción», respondió Jake, ya trabajando en los controles de la lanzadera. La gente necesita esos huevos ancestrales. Necesitan saber que hay humanos dispuestos a hacer lo correcto. Hay otra opción, dijo Sara lentamente. Podrías venir como embajador. Mi tribu necesita a alguien que pueda hablar por los humanos que buscan paz. Un humano viviendo entre tu gente, eso es posible. Sería difícil. Muchos de los míos te verían como enemigo. Pero los ancianos han estado buscando una forma de comunicarse con tu especie sin violencia. Un emisario humano podría ser la respuesta. El sonido de voces acercándose interrumpió su conversación. Jake podía escuchar a Rodríguez gritando órdenes, organizando una búsqueda sistemática del área. «Decide ahora», urgió Sara. «En unos minutos será demasiado tarde para cualquier opción». Jake miró hacia la entrada de la bahía de carga, luego hacia Sara y los huevos ancestrales que brillaban suavemente. Pensó en toda su vida como soldado, siguiendo órdenes sin cuestionar. Pensó en las familias alienígenas destruidas por incomprensión y miedo. ¿Hay realmente esperanza de paz entre nuestras especies?, preguntó. Jake terminó de activar los sistemas de la lanzadera. La rampa de acceso se abrió con un siseo suave. Entonces supongo que voy a conocer tu mundo, dijo, sorprendiéndose de su propia decisión. Sara sonrió, una expresión que transformó completamente su rostro feroz. Bienvenido al primer paso hacia el futuro, embajador Jake Morrison. Mientras abordaban la lanzadera, Jake echó un último vistazo a la estación que había sido su hogar durante tantos años.
Se preguntó si alguna vez volvería a verla. Entonces Sara comenzó a cantar en voz baja, en su idioma nativo, una melodía que sonaba como esperanza mezclada con tristeza. Y Jake supo que había elegido el camino correcto. La lanzadera despegó justo cuando las patrullas de búsqueda entraron a la bahía de carga. A través de la ventana trasera, Jake vio las luces de sus antiguos compañeros volviéndose más pequeñas hasta desaparecer en la oscuridad del espacio. La nave de Sara era diferente a cualquier cosa que Jake hubiera imaginado. En lugar de las líneas angulares y superficies metálicas de las construcciones humanas, esta embarcación parecía haber sido cultivada en lugar de construida. Paredes curvadas brillaban con una luz interior suave, y el aire estaba lleno de una fragancia dulce que le recordaba a flores de primavera. «Es hermosa», murmuró Jake, mientras Sara lo guiaba por corredores que parecían túneles naturales pulidos, hasta brillar donde... Explicó Sara con orgullo. «Mi bisabuela plantó las semillas originales. Cada generación la ha nutrido y expandido». Mientras caminaban, Jake notó que no estaban solos. Otras criaturas como Sara se movían por los pasillos, deteniéndose para observar al humano con mezclas de curiosidad y hostilidad. Sus ojos violetas brillaban en la penumbra, y Jake podía sentir sus miradas como peso físico. «No les gustas», observó Sara simplemente. «Han perdido amigos y familia en esta guerra». Ver un humano en nuestra nave sagrada los enfurece. «Entiendo», respondió Jake, tratando de mantener su postura relajada a pesar de la tensión palpable. En su lugar, yo sentiría lo mismo. Una criatura particularmente grande, con cicatrices atravesando su rostro, se interpuso en su camino. Habló rápidamente en su idioma nativo, su voz profunda llena de ira. Sara respondió firmemente, sus 4 brazos gesticulando con autoridad. ¿Qué dijo?, preguntó Jake cuando finalmente el guerrero se apartó a regañadientes. Le dije que eres más valioso vivo que muerto. Por ahora. Tendrás que probar tu valor ante el Consejo de Ancianos. Si fallan en convencerse de tus intenciones pacíficas, te ejecutarán como enemigo de guerra. ¡Iki! Tragó saliva. Y si logro convencerlos, entonces tal vez, solo tal vez, puedas ayudar a evitar que nuestras especies se destruyan mutuamente. Llegaron a una cámara grande en el corazón de la nave. El techo se curvaba hacia arriba como el interior de un huevo gigante, y las paredes estaban cubiertas de patrones cristalinos que pulsaban con luz rítmica. En el centro había un pedestal circular rodeado de asientos elaboradamente tallados. «El santuario de memorias», explicó Sara reverentemente. «Aquí es donde los huevos ancestrales pertenecen». Comenzó a colocar cuidadosamente cada huevo en depresiones específicas en el pedestal. Tan pronto como el primer huevo tocó su lugar designado, toda la cámara resonó con música. No era la melodía suave que Jake había escuchado antes, sino una sinfonía compleja de voces superpuestas, cada una contando una historia diferente. ¿Puedes extenderlo?, preguntó Sara. Jake cerró los ojos y escuchó. Al principio, solo era sonido hermoso pero incomprensible. Gradualmente, comenzó a captar emociones, amor, pérdida, esperanza, sabiduría acumulada a lo largo de siglos. No podía entender las palabras, pero podía sentir el alma de una civilización entera. «Es increíble», susurró, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Así es como tu gente preserva su historia». «Es más que historia», respondió Sara, colocando el último huevo. «Es continuidad». Cada ancestro vive dentro de nosotros, sus experiencias se convierten en nuestras guías. La música alcanzó un crescendo y luego se suavizó hasta convertirse en un murmullo constante, como el latido del corazón de la nave. Jake se sintió extrañamente en paz, como si hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. «Ahora viene la parte difícil», dijo Sara. «Tengo que llevarte ante los ancianos. Algunos han estado vivos por más de 300 ciclos estacionales. Han visto demasiadas tragedias causadas por tu especie para confiar fácilmente. ¿Qué necesito hacer para ganar su confianza?» Ser honesto. Los ancianos pueden detectar mentiras a través de los cambios en tu olor corporal y patrones de respiración. Cualquier engaño será tu sentencia de muerte. Ella sintió entendiendo la seriedad de la situación. ¿Hay algo más que deberías saber?
La anciana suprema, Keta de las profundidades eternas, perdió a toda su familia en el primer ataque humano hace 10 siglos. Ella será la más difícil de convencer. Salieron del santuario y se dirigieron hacia la parte más antigua de la nave. Aquí, los pasillos eran más estrechos y las paredes mostraban las marcas de siglos de crecimiento. Símbolos que Jake no podía leer estaban tallados en cada superficie, contando historias de generaciones pasadas. Finalmente llegaron a una puerta masiva, hecha de lo que parecía madera cristalizada. Zara se detuvo y se dirigió a Jake con seriedad. Más allá de esta puerta está el círculo de sabiduría. Una vez que entres, no habrá marcha atrás. Los ancianos escucharán tus palabras y decidirán tu destino. ¿Estás seguro de que quieres continuar? Jake pensó en todo lo que había dejado atrás, su carrera militar, su vida familiar, en la tierra, la comodidad de lo conocido. Luego pensó en los huevos ancestrales, cantando en el santuario, en la esperanza de paz entre especies, en la posibilidad de un futuro mejor. Estoy seguro, dijo finalmente. Ara tocó la puerta con uno de sus brazos extendidos. Los patrones en la superficie comenzaron a brillar, reconociendo su toque. La puerta se abrió lentamente, revelando una cámara circular donde 5 figuras ancianas estaban sentadas en tronos orgánicos que parecían haber crecido del suelo mismo. Ancianos del Consejo, anunció Zara formalmente. Viene portando propuestas de paz y alianza. Y los 5 ancianos lo estudiaron en silencio por varios minutos, que se sintieron como horas. Jake podía sentir sus mentes prodigiosas evaluándolo, pesando cada aspecto de su presencia. Finalmente, la figura central, claramente la anciana suprema Keta, habló. Su voz era como viento a través de hojas otoñales, llena de años y dolor. Humano, dijo en español perfecto, tu especie ha causado gran sufrimiento a la nuestra. Dame una razón por la cual no debería ordenar tu ejecución inmediata. Jake respiró profundamente, recordando las palabras de Zara sobre la honestidad completa. Anciana Keta, no puedo darte excusas por las acciones de mi especie. No puedo deshacer el dolor que hemos causado. Solo puedo ofrecerte mi compromiso de trabajar para asegurar que nunca vuelva a suceder. Palabras bonitas, respondió otro anciano, con patrones plateados en su piel. Pero hemos escuchado promesas humanas antes. Siempre terminan en traición. Entonces no pido que confíen en las promesas de mi especie, dijo Jake. Juzguen por lo que hago, no por lo que digo. La anciana Keta se inclinó hacia adelante. ¿Y qué has hecho, Jake Morrison, de los humanos? ¿Qué acciones has tomado que demuestren tu valor? Su encuentro con Zara, la decisión de ayudarla a recuperar los huevos ancestrales, su elección de abandonar todo lo conocido para venir como embajador de paz. Habló sin adornos ni dramatización, presentando los hechos tal como habían ocurrido. Cuando terminó, los ancianos intercambiaron miradas significativas. Hubo un largo periodo de silencio antes de que Keta hablara nuevamente. Tus acciones muestran potencial, admitió. Pero una golondrina no hace verano. Para que la paz sea posible necesitamos garantías de que otros humanos seguirán tu ejemplo. No puedo garantizar las acciones de toda mi especie, respondió Jack honestamente. Pero puedo trabajar para educar a aquellos dispuestos a escuchar. Puedo servir como puente entre nuestros mundos. ¿Y si tu propia gente te rechaza como traidor?, preguntó un tercer anciano. ¿Si se niegan a escuchar tu mensaje de paz? Entonces al menos sabré que lo intenté. Y tal vez otros tomarán el relevo donde yo falle. Los ancianos conferenciaron entre ellos en su idioma nativo por varios minutos. Sus voces se elevaron y bajaron. En lo que claramente era un debate intenso, Jake podía ver preocupación en el rostro de Zara mientras escuchaba. Finalmente, la anciana Keta se dirigió a él nuevamente. Jake Morrison, de los humanos, el Consejo ha decidido. Te permitiremos permanecer entre nosotros como embajador provisional, pero tendrás que ganarte tu lugar cada día. Al primer signo de traición o engaño, tu vida terminará. Jake sintió una mezcla de alivio y terror. Había ganado una oportunidad, pero sabía que sería la más difícil de su vida. Entiendo, anciana Keta. No los decepcionaré.
Eso esperamos, respondió ella, porque el futuro de ambas especies puede depender de tu éxito o fracaso. Mientras salían de la cámara del consejo, Jake se dio cuenta de que su vida había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo Jake Morrison, soldado humano, que había convertido en algo completamente nuevo, el primer embajador humano en territorio alienígena, llevando el peso de 2 civilizaciones en sus hombros. Los días que siguieron fueron un torbellino de aprendizaje y adaptación para Jake. Zara se convirtió en su guía y traductora, enseñándole las costumbres básicas de su pueblo. La nave era en realidad una ciudad flotante, hogar de más de 2000 individuos de su especie. «Yo somos nómadas por naturaleza», explicó Zara mientras lo llevaba por los jardines hidropónicos de la nave. «Nuestro mundo natal fue destruido hace 3 generaciones por un cataclismo natural. Desde entonces hemos viajado entre las estrellas buscando un nuevo hogar». Jake observó las plantas alienígenas que crecían en configuraciones espirales complejas, sus hojas brillando con fosforescencia natural. ¿Ves por eso que se establecieron cerca de territorio humano, buscando planetas habitables? Inicialmente sí. Encontramos varios mundos que podrían funcionar, pero todos estaban en áreas que ustedes consideraban suyas. Cuando tratamos de establecer comunicación, fueron recibidos con disparos. «Dios mío», murmuró Jake, comprendiendo otra capa de la tragedia. Sus exploradores vieron nuestras naves de exploración como invasiones. Nuestros intentos de comunicación fueron interpretados como amenazas. Los malentendidos se acumularon hasta convertirse en guerra. Pasaron junto a un grupo de jóvenes de la especie de Zara practicando lo que parecían ser artes marciales rituales. Sus movimientos eran fluidos y elegantes, más danza que combate. Al ver a Jake, se detuvieron y lo observaron con curiosidad cautelosa. ¿Qué piensan de mí?, preguntó Jakey. Los jóvenes son más abiertos que los adultos. Ven en ti una curiosidad en lugar de una amenaza. Pero aún así, muchos han perdido parientes en la guerra. Uno de los jóvenes, apenas más que un niño por su tamaño, se acercó tímidamente. Habló en su idioma nativo, con voz aguda y musical. Pregunta si es cierto que los humanos tienen solo 2 brazos, tradujo Zara con una sonrisa. Quiere saber cómo pueden hacer múltiples tareas. Jake sonrió y extendió sus 2 brazos, luego demostró cómo podía usar herramientas con las manos mientras movía los pies independientemente. El joven alienígena aplaudió con sus 4 manos, claramente deleitado. «Dice que eres muy hábil para alguien con tan pocos apéndices», tradujo Zara su expresión divertida. «Dile que gracias», respondió Jake. Que espero aprender algunos de sus movimientos. El intercambio atrajo a más jóvenes, y pronto Jake se encontró en el centro de un grupo curioso. A pesar de la barrera del idioma, la comunicación básica funcionaba a través de gestos y demostraciones. Algunos le mostraron sus habilidades acrobáticas únicas, usando sus 4 brazos para crear patrones imposibles en el aire. «Esto es bueno», comentó Zara, mientras observaba. «Los jóvenes hablarán con sus familias. Si puedes ganar su aceptación, las generaciones mayores seguirán». Esa noche, Jake fue alojado en una pequeña cámara que había sido adaptada para sus necesidades humanas. Las paredes curvadas estaban cubiertas con bioluminiscencia suave, y una pequeña abertura ofrecía vistas al espacio exterior. Mientras se preparaba para dormir, reflexionó sobre la magnitud de lo que había emprendido. Un toque suave en su puerta lo sacó de sus pensamientos. Zara entró, cargando una bandeja con lo que parecía comida. «Pensé que podrías tener hambre. Nuestra comida es mayormente compatible con la fisiología humana, pero preparé versiones suaves para evitar reacciones adversas». Jake probó los diferentes elementos. Algunos sabían familiares como frutas terrestres. Otros eran completamente nuevos pero deliciosos, con sabores que no podía describir adecuadamente. «Está bueno», dijo honestamente. «Gracias por pensar en mi dieta». Zara se sentó en una silla orgánica que parecía moldearse para acomodar su forma. «Jake, hay algo que necesitas saber sobre mañana. Los ancianos han arreglado una transmisión de larga distancia con tu gobierno humano». Jake casi se atragantó con su comida. ¿Qué? ¿Cómo?
Hemos estado monitoreando sus comunicaciones por años, conocemos sus frecuencias y protocolos. Mañana tendrás la oportunidad de hablar directamente con tus líderes sobre las posibilidades de paz. ¿Estarán dispuestos a escuchar? No lo sabemos, pero es la única forma de avanzar. Si tu gobierno rechaza completamente las negociaciones, entonces no habrá esperanza de paz. Si muestran siquiera interés mínimo, podemos construir sobre eso. Jake sintió el peso de la responsabilidad, asentándose sobre él como una manta pesada. Y si digo algo incorrecto, si arruino la única oportunidad de paz que tendremos, entonces al menos lo habrás intentado, respondió Sarah. Eso es más de lo que cualquiera de nuestras especies ha hecho antes. Después de que Sarah se fue, Jake pasó horas despierto, practicando lo que diría. ¿Cómo explicaría la situación a líderes que probablemente lo considerarían un traidor? ¿Cómo podría transmitir la humanidad genuina que había encontrado en esta especie alienígena? La mañana llegó demasiado pronto. Sarah lo llevó a una cámara de comunicaciones llena de tecnología, que parecía más arte que ciencia. Pantallas holográficas flotaban en el aire, mostrando datos en símbolos que Jake no podía leer. La conexión se establecerá en 5 minutos, informó un técnico alienígena. Tendrás 30 minutos antes de que sea demasiado arriesgado mantener el canal abierto. Jake se sentó ante la consola principal, tratando de calmar sus nervios. A su lado, Sarah ajustaba controles con sus 4 manos moviéndose en patrones complejos. Recuerda, le dijo suavemente, habla desde el corazón. La verdad tiene su propio poder. La pantalla principal se iluminó, mostrando el familiar interior de una sala de conferencias militar humana. Jake reconoció inmediatamente al general Patricia Vance, comandante en jefe de operaciones extraterrestres, sentada en la cabecera de una mesa larga rodeada de otros oficiales de alto rango. Explique su situación actual. Jake respiró profundamente antes de responder. General, estoy a bordo de una nave de la especie que hemos estado combatiendo. Estoy aquí como embajador voluntario trabajando para establecer comunicaciones de paz. Un murmullo de voces disgustadas llenó la sala del lado humano. Jack pudo ver rostros rojos de ira y ojos que brillaban con sentimientos de traición. ¿Embajador? La voz del general Marcus Stone cortó a través del ruido. O prisionero con síndrome de Estocolmo. Vine aquí por voluntad propia después de descubrir que hemos estado luchando contra refugiados, no invasores. Jake podía ver las expresiones de shock en los rostros de sus antiguos superiores. Explique esa afirmación, ordenó la general Vance. Jake contó la historia completa. La destrucción del mundo natal alienígena, su búsqueda desesperada de refugio. Los malentendidos que habían escalado a guerra. Describió los huevos ancestrales, el santuario de memorias, la rica cultura de una civilización que los humanos habían etiquetado como salvaje. Incluso si eso es cierto, interrumpió Stone, no cambia el hecho de que han matado miles de soldados humanos. Y nosotros hemos matado miles de los suyos. Respondió Jake. La pregunta es, si continuamos matándonos mutuamente o encontramos una forma de coexistir. ¿Qué garantías tenemos de que no es una trampa?, preguntó otro oficial. Ninguna, admitió Jake, pero tampoco tienen garantías de que no los traicionaremos nosotros. La confianza tiene que empezar en algún lugar. Morrison, ¿está sugiriendo que abandonemos territorios que hemos reclamado legalmente? Estoy sugiriendo que consideremos compartir territorios que nunca fueron nuestros para empezar. Hay sistemas solares enteros con múltiples planetas habitables. Seguramente podemos encontrar arreglos que beneficien a ambas especies. La conversación continuó por los 30 minutos completos, con Jake defendiendo cada punto mientras enfrentaba escepticismo y hostilidad de sus antiguos compañeros. Cuando la transmisión finalmente se cortó, se sintió físicamente agotado. ¿Cómo fue?, preguntó Sarah ansiosamente. No lo sé, respondió Jake honestamente. Planté las semillas. Ahora tenemos que ver si crecen. Lo que no sabían era que la transmisión había sido interceptada por múltiples agencias humanas y alienígenas.
y las palabras de Jake se extenderían mucho más allá de esa sala de conferencias, llegando a oídos que cambiarían el curso de la historia para ambas especies.